Muy bien, hermanos, pues el día de hoy quisiera compartir igual algo que yo siento que es un tema muy de inicio de año. Hemos estado hablando acerca de cómo Dios hace algo nuevo. No es nuestra idea de algo nuevo, no es nuestra idea de lo que yo pienso que es nuevo, sino es lo que Dios puede y quiere hacer nuevo en nosotros. Y cómo Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas para transformarnos. Y en esta hora quisiera hablar acerca de la restauración, porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Amén. Amén. Y no sé cuántos les ha tocado ver en las diferentes redes sociales videos de gente que se dedica a restaurar objetos antiguos. No sé cuántos los han visto, pero son videos muy interesantes, son videos fascinantes. A mí me parece casi hipnóticos. Hay unos que están muy bien filmados que van retratando y van filmando todo el proceso que una persona puede hacer para un objeto ya muy antiguo recobre su belleza original y recobre su vista y muchas veces su valor. No sé cuánto les ha tocado ver esos videos. Hay de todo tipo de videos. Me recuerdo uno que era como una plancha antigua, esas que le ponían así como carbón o algo así encima, y entonces ya le pasaban hacia la ropa. No sé, la verdad no estoy seguro cómo funcionaba, pero se veía en el video, comenzaba con un pedazo de chatarra así toda llena de óxido y ya no se veían las partes, y entonces empezaban, ¿verdad?, a desarmarlo y las partes, y las sumergían en un químico, en un producto. Y era muy interesante ver cómo después de eso lo limaba, lo tallaba, le agregaba algunas capas de ciertos solventes también, y luego lo empezaba a volver a armar, y ya cuando estaba armado todavía le daba un proceso para embellecerlo, y cambiaba algunas partes, y cosas que ya estaban rotas las volvía a hacer. Y pues bueno, se ve que es un arte, se ve que no es cualquier cosa, y me sorprendía mucho el resultado final. Y creo que a todos nos gusta, nos llama mucho la atención estas revelaciones, ¿verdad?, de antes y después, y puedes ver la diferencia, y es muy sorprendente, y es algo que nos atrae mucho la atención, que nos llama mucho la atención ver este proceso de restauración. Y hay en todos tipos de ámbitos, ¿verdad? También hay uno que es con el arte. No sé cuántos han visto que gente que restaura pinturas y restaura obras de arte, estatuas, y es muy, muy padre. Y en la Biblia encontramos que nuestro Dios es un Dios de restauración. La restauración significa volver al lugar original, volver al punto original, al diseño original. Cuando algo ha perdido su curso, cuando algo ha perdido su funcionamiento, restaurarlo significa regresarlo al punto de inicio, al punto original, a su funcionamiento para el cual fue diseñado. Y en la Biblia tú te vas a encontrar con que hay una narración acerca de la humanidad como un todo, como una pieza, como una parte que necesita ser restaurada, y nuestro Dios es un Dios de restauración. Pero quisiera empezar hablando un poquito acerca de algo bien extraño que sucede en nosotros cuando somos testigos de las historias de restauración. Y quiero pedirles que vayamos a Marcos, al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 1. Hay una historia que muy probablemente ya todos han escuchado. El subtítulo dice: el hombre de la mano seca. Y dice Marcos 3, versículo 1: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones,
dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salió los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vemos que en este proceso, en esta historia de restauración de una mano seca, ¿verdad? Y bueno, no sé cuántos se les viene a la mente también, por ejemplo, el caso de ver a Venancio y ver que su mano está de alguna manera imposibilitada, una de sus manos. Y pues vemos lo que él batalla. De hecho, el día de hoy él no vino, porque aparte de eso, el problema con su mano, pues ahorita también trae un problema en su pierna. Entonces, qué difícil es esa vida, y qué difícil nos podemos imaginar para este hombre el cargar con eso durante tantos años, el cargar con esta parte de su cuerpo que no le funcionaba, con esta parte de su cuerpo que él veía que todos los demás les funcionaba, que todos los demás tenían y que él sabía que necesitaba, pero no podía utilizarla porque se había secado. Y más en esta cultura y en esta época en donde era bien fácil y era muy común que la gente sacara sus conclusiones de por qué Dios lo había afligido con esa situación. Y era muy común que la gente pensara que el pecado en su vida o en la vida de sus padres es lo que había ocasionado que este hombre tuviera su mano seca. Y lo sorprendente aquí, hermanos, es que cuando Jesús lo sana, porque bueno, ya para nosotros que ya tenemos un rato aquí en la iglesia y hemos leído la Biblia, ya no nos sorprende a veces tanto que Jesús haya hecho un milagro, que Jesús haya sanado la mano, ¿verdad? Tal vez sí, es la primera vez que lees la Biblia, es de que, ¡oh!, le sanó la mano. Pero a nosotros nos llama la atención, y a mí me llama la atención otras cosas. Por ejemplo, como dice en el versículo 6, ¿verdad? Y salidos, o sea, al final de toda esta historia y de este suceso, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlos. Y ya les he platicado yo acerca de cómo los fariseos y los herodianos eran grupos antagónicos, eran gente que pensaban muy contrariamente, que eran gente enemigos de cierta manera, pero esto los unió en contra de Jesús. Qué interesante, ¿no? Qué interesante pensar que un suceso que trajo tanta alegría a este hombre, a su familia, no sé, a muchas personas, de repente despertó un odio compartido hacia Jesús, hacia Dios. Y la Biblia nos dice cuál fue aparentemente el problema. Y el problema para los fariseos y para los herodianos tal vez, y para mucha gente ahí estaba muy claro. El problema era que se había hecho todo esto en el día de reposo. Era un día en el cual, ¿verdad?, no se debía trabajar. Y entonces estas personas ya traían este plan. Ese no era un odio que nació espontáneamente, sinceramente, honestamente, gracias a este suceso. Ellos ya traían un plan, ellos ya traían la decisión y estaban buscando una ocasión para acusar a Jesús. Y la enfermedad y la aflicción de este hombre iba a servirles para poder acusarlos a través de esta ley del día de reposo. Y hermanos, lo que Jesús estaba haciendo era lidiando con el corazón de estos hombres. Porque aunque es muy fácil verlos a ellos como los villanos de la historia, los malos, como los que completamente estaban mal, recordamos que en el Antiguo Testamento mucha parte del pueblo de Dios se olvidaba del día de reposo y entonces eran castigados por Dios, y entonces como que cayó en esta contradicción. Y yo creo que no nos podemos identificar con odiar a Jesús por sanar a un hombre, pero creo que a veces sí nos podemos identificar cuando nos enojamos porque alguien obtiene algo que nosotros sentimos que no podemos recibir. No sé cuánto les ha tocado, y este ejemplo me hace mucho sentido cuando a un niño lo regañan por estar jugando, ¿no? En un lugar, no sé, lo regañan y es que aquí no puedes jugar con la pelota. Y entonces ese niño ve a otro niño jugando con la pelota. ¿Qué creen que va a hacer el niño que ya regañaron? Va a ir a decirle al niño que está jugando, es que aquí no se puede jugar. Y yo tengo varios
recuerdos de la niñez, de que me sucedía eso, y te topabas con niños que parecía que estaban amargados, parecía que estaban enojados, que no querían verte jugar, pero en realidad es que a ellos les habían prohibido jugar ahí. La verdad es que a ellos les habían prohibido hacer ciertas cosas, y cuando ellos veían a alguien más que sí lo podía hacer, alguien que estaba completamente libre, alguien que no le habían dicho nada, entonces como que algo se prendía dentro de ellos. Y yo también recuerdo en algunas ocasiones precisamente experimentar eso, y creo que es algo bien común entre nosotros, y a veces queremos reclamar a Dios cuando según nosotros lo encontramos contradiciéndose, cuando nosotros sentimos que Dios dice una cosa y hace otra, y especialmente nos enojamos cuando eso nuevo que hace Dios no nos beneficia directamente a nosotros, cuando lo vemos en otras personas, cuando nosotros nos sentimos fuera de eso mover nuevo de parte de Dios y lo vemos allá en otras personas. Entonces, ¿qué es lo que puede despertar en nosotros, hermanos? Ver que Dios restaura una vida, ver que Dios está haciendo algo y ver que Dios perdona. Y yo creo que en el corazón de los fariseos, ¿verdad? Muchas veces veían ellos el día de reposo como el día en el que ellos no podían hacer lo que querían, entonces ahora todos se amuelan, ¿verdad? Si yo no voy a hacer lo que quiero, entonces aquí todos nos vamos a volar. Yo creo que convirtieron el día del reposo en eso. Bueno, yo ya no puedo trabajar, yo no puedo ganar dinero, yo no puedo. Esto es lo que me da a mí cierta autoridad y cierto prestigio, y yo tengo la capacidad, tengo la habilidad de andar regañando a las personas. Yo tengo esta superioridad moral de andar regañando a las personas que hacen cosas en el día de reposo. Pero Jesús estaba tratando con esos hombres porque Él los conocía, porque Él sabía que ante la pregunta ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?, la respuesta era muy sencilla. La respuesta es sí, Jesús, es lícito. Es lícito salvar la vida, es lícito hacer el bien, es lícito ayudar. Jesús sabía que estos hombres entendían que el día de reposo estaba diseñado de parte de Dios para que dejaran todos esos afanes, con todo el trabajo, todo lo que nos quita el tiempo, la fuerza, y pudiéramos dedicarlo a Dios. Pero en ningún momento Dios prohibió el hacer el bien, el poder salvar a una persona. En otro ejemplo, ¿verdad? Jesús les dice, ¿a poco no ayudan a su animal si cayó en un pozo? Si es día de reposo. Pues sí, ¿verdad? Hay una cierta compasión, pero frente a este hombre y frente a este caso, estos hombres se habían endurecido tanto. Y lo que yo quisiera platicar y ponernos en nuestro corazón, hermanos, es que también nosotros podemos caer en esto, y que es bien fácil. Es bien fácil nosotros también enojarnos con Dios porque sentimos que Él ha dicho una cosa y que a nosotros nos trata de una manera y a otras personas allá afuera los trata de otra manera. Y muchas veces es solamente para traer luz acerca de nuestro corazón. Otro ejemplo muy claro, y me gustaría que fuéramos ahí, es el libro de Jonás, ¿verdad? Y el profeta Jonás comienza con Dios mandando a este hombre que era un instrumento para Dios, para dar un mensaje, para traer su palabra, comunicarla al pueblo. Y entonces era el oficio, era su trabajo, era lo que él hacía. Él escuchaba de parte de Dios e iba a comunicar lo que Dios estaba hablando a las personas. Pero hay una encomienda, hay una misión, hay un trabajo que Dios le da a Jonás, que él decide que no quiere llevarlo a cabo, ¿verdad? Y a lo mejor no necesitamos leer todo, pero recordamos cómo Jonás recibe la instrucción de ir a hablar a Nínive para que ellos se salven. El mensaje era que Dios iba a destruir a Nínive y que ellos necesitaban arrepentirse. Y la primera reacción de Jonás es salir corriendo en la dirección opuesta de lo que Dios quería que hiciera. En la dirección opuesta de lo que el Señor estaba hablando. Y eso parece muy extraño,
que un hombre que se dedicaba a escuchar la voz de Dios y a comunicarla al pueblo, de repente tiene problemas en obedecerlo, ¿verdad? Y de repente tiene problemas en cumplir lo que Dios le está diciendo. Y vemos que cómo Dios trata con este hombre. Envía una tormenta enorme, ¿verdad? A lo mejor, como les platicaba, bueno, que yo he leído acerca de este hombre John Newton, que compuso el himno de Sublime Gracia, una tormenta en el mar, que es algo, imagínense, personas que se dedican a andar en el mar, gente que ya sabe que está curtido por el mar, atemorizados, temblando de miedo. ¡Qué tormenta! Yo creo que nadie aquí hemos experimentado, sobre todo nosotros que vivimos tan lejos de la playa, del mar, no hemos experimentado lo que es estar en un barco que está siendo azotado por el mar en una noche oscura, que el miedo que puede invadir nuestro corazón, de saber que en cualquier momento una ola enorme puede aplastar el barco, puede voltearlo, puede hacer que caigas en ese abismo oscuro. Y frente a esa tormenta, Jonás entiende que era Dios buscándolo. Jonás entendió que Dios andaba detrás de él. Y esto, hermanos, a mí me da esperanza, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando le fallamos a Dios, que cuando no obedecemos a Dios, su primera reacción es desecharnos. ¿Y por qué pensamos así? Porque a veces nosotros mismos somos así. Porque así somos nosotros muchas veces con personas que nos fallan, o puede ser no una persona, ¿verdad? Ahorita nosotros tenemos aparatos, dispositivos que en cuanto nos fallen ya andamos viendo la oportunidad de tirarlos y comprar uno nuevo. Y Dios, hermano, estaba tratando con este hombre porque lo quería, porque lo necesitaba, porque quería que él fuera el que llegara a Nínive a dar este mensaje. Y sucede lo del pez, y está ahí 3 días y 3 noches, y Jonás ora y finalmente es escupido por el pez cerca de ahí de Nínive, ¿verdad? Y entonces él llega y predica. Y en el capítulo 4 de Jonás, si ya tienen por ahí el libro, ¿verdad? En el capítulo 3 vemos que esta ciudad se arrepiente, y en el capítulo 4 vemos la respuesta y la reacción de Jonás frente a lo que pudiera llamarse como un éxito de su mensaje. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué extraña razón para enojarte con Dios. Qué extraño motivo para enojarte con Dios. Ver lo que Él es bueno. Ese capítulo, esa frase: yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, es lo que Moisés expresó en Éxodo, me parece que es Éxodo 34. Y ese pasaje, esa frase, es como para nosotros el Juan 3:16. Es una frase que estaba en los judíos y que la repetían constantemente, y la encontramos en varias partes del Antiguo Testamento, y era una descripción de la más conocida. Era como el versículo favorito de la gente que vivía durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y esa fue la razón por la cual Jonás estaba enojado. Cuando Dios se arrepiente. Y ustedes a lo mejor han escuchado como yo que los de Nínive eran un pueblo malo, que eran gente mala, que eran gente cruel, que era gente de guerra y esto y lo otro. Y que a lo mejor Jonás tenía sus razones para querer que Dios los destruyera, querer que Dios los castigara. Y que ese fue el motivo por el cual él quiso huir de poder predicarles el mensaje de salvación. Pero hermanos, lo que me lleva a recordar nuevamente es qué fácil es para nosotros a veces que surja en nosotros ese enojo al ver en otras personas que no viven a nuestras expectativas, y que nosotros quisiéramos ver que Dios castiga, y que nosotros quisiéramos ver que algo les sucede para que aprendan, ¿verdad? Queríamos nosotros hacerle al maestro y hacerle al juez y decidir quiénes son los que necesitan recibir un castigo de Dios y quiénes no. Y qué fácil, hermanos, es para nosotros que se levante este enojo, y qué fácil es
que en la restauración y en la obra de Dios nos llegue a incomodar. Qué fácil es, hermanos, y cuánta misericordia de Dios necesitamos para ser purificados de esta reacción tan natural, tan humana, de la envidia, de amargura. Necesitamos, hermanos, ser liberados. Una manera después, ahí también más adelante, como Dios le intenta dar a entender, porque Dios sigue tratando con Jonás, sigue pidiéndole que reaccione frente a esta mal comportamiento. Y es que crece una planta, ¿verdad? Y es una planta que convenientemente le tapa el sol y le da una sombra muy sabrosa en lo que él está ahí descansando y viendo hacia Nínive. Y él está muy contento por esa planta. Y de repente dice que Dios manda un gusanito que muerde, que come la planta, y entonces la planta muere. Y nuevamente el enojo de Jonás. El enojo de Jonás porque todas las cosas me salen mal. Y porque es lo único que me faltaba. Y lo que Dios le dice es: oye, Jonás, te enojas tanto por esa planta. Te enojas tanto por esa planta que lo único que hacía era que te daba sombra. ¿A poco no te hubiera gustado a ti que alguien hubiera llegado con el remedio por esa planta? Yo recuerdo mi hermano trabajó un tiempo en una empresa, ¿verdad? Aquí, que se llama Innova, y ellos hacen fertilizantes para plantas y muchas cosas ahí interesantes. Y ya hay lo que podríamos llamarle cierta medicina para las plantas. Y productos que tú se los echas a las plantas, de una planta que ya estaba así medio moribunda, se vuelve a levantar. Y yo creo que Jonás hubiera estado muy agradecido si alguien le hubiera llegado con esa medicina, con esa fertilizante que necesitaba la planta para sanar de la mordedura de ese gusano. Y de paso que hubiera llegado con un raid matabichos ahí para darle al gusano ese, aplastarlo, todo el enojo que sentía porque ese gusano había ocasionado que su plantita que le da sombra se muriera. Y Dios le dice: imagínate, yo estoy viendo a la humanidad que fue mordida por el pecado, entró la muerte, y yo tengo el remedio. ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a querer que se anuncie ese remedio? ¿Cómo no voy a querer que se sepa que hay una respuesta? ¿Cómo no voy a querer que alguien proclame que se puede arreglar esa situación? Que yo quiero restaurar. Y era Dios hablando y implorando con Jonás para que entendiera. Y hermanos, en Marcos, cuando Jesús va a sanar a este hombre, Jesús le pide al hombre que se levante y se ponga en medio. Jesús ya sabía de que los fariseos y los herodianos andaban buscando, traían su plan, su estrategia para acusarlo. Y Jesús le pide a este hombre que se ponga de pie y se ponga en el centro, en el medio. Porque Dios tiene, hermanos, y ha puesto en el centro del universo su plan de restauración y de redención. Dios no es alguien que la restauración la esconde. Dios no es alguien que la restauración la hace siempre como que en secreto, sino que la ha puesto como un testimonio, ¿verdad? Él ha puesto su gracia y su plan de redención para alabanza de su gloria frente al universo y frente a todos. En Hebreos me sorprende cómo dice en Hebreos que no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, a esa misma descendencia en la cual nosotros hemos sido injertados. Quiere decir esto, hermanos, que hay algo diabólico, hay algo demoníaco en no desear ver la restauración de Dios en otras vidas. Porque vemos que Satanás tiene esta intención. Satanás se enoja al ver que Dios perdona, se enoja al ver que Dios restaura a las personas. Y cuando queremos entender, hermanos, por qué se enojaban los fariseos y por qué querían acusar a Jesús a través de esto del día de reposo, vemos que los judíos y los fariseos entendían
Ellos entendían la historia de la caída del hombre. Ellos conocían incluso de memoria ese relato en Génesis de cómo el pecado entró por medio de la desobediencia y es algo que corre. Y ellos entendían a la ley como la manera en la que ellos podían restaurar su lugar con Dios. Ellos entendían que era a través de lo que ellos podían hacer, ¿verdad? Lo que ellos podían lograr o abstenerse para obtener de nuevo ese lugar que Dios tenía para ellos, ese lugar del cual habían caído desde Adán y Eva. Y entonces ellos vivían toda su vida y tratando de cumplir todas estas reglas y estas normas y aumentándolas y interpretándolas y viendo para acá y viendo para allá. ¿Y tú qué opinas de esto? Yo creo que realmente tampoco esto se puede hacer, porque ellos querían restaurarse a ellos mismos al lugar del cual ellos sentían que habían caído de parte de Dios, y no entendían que Jesús había venido precisamente a hacer esa obra por ellos. Y cuando pensamos, hermanos, nosotros nos podemos restaurar, cuando nosotros pensamos que depende de mí, de mi capacidad para poder restaurarme al lugar donde Dios quiere encontrarme, al lugar donde Dios quiere tenerme, para el que me diseñó, y que se trata de mi trabajo, fracasamos. A él le pedí al hermano que si podía poner una imagen. No sé cuántos conocen esta historia de esta pintura. De hecho, es una pintura que no tiene mucha importancia histórica. Creo que ni siquiera es tan antigua, pero bueno, se hizo súper viral esta otra pintura, ¿verdad? Que una señora ya mayor, pues vio esta pintura en su parroquia, en su iglesia, vio que ya se estaba pues estaba cayendo en mal estado, y ella tomó la decisión de restaurarla por ella misma. Ella tomó la decisión de que ella podía restaurar la pintura de aquí a acá, pero el resultado fue y fue tan gracioso que le dio la vuelta al mundo, ¿verdad? De esta pintura. Y vemos, hermanos, entendemos, para mí era como cuando nosotros queremos por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia capacidad, restaurarnos a lo que Dios quiere para nosotros. Y terminamos con esto. Terminamos así, hermanos, porque, ¿verdad? Empezamos aquí. No sé si les ha pasado o en tu casa, que empiezas pintando un lado y luego, no, pues ya ahora este lado ya se ve raro, entonces así. Y luego ya, y de repente yo creo que esta señora empezó a lo mejor por las partes fáciles, y luego ya después vio que se empezó a ver raro y empezó a meterle mano ahí a la cara, y te vas dando cuenta que te va atrapando, te va metiendo, que no es suficiente, que tienes que darle un brochazo más, y que tienes que meterle más color, y a lo mejor tienes que hacer esto y lo otro, y en vez de irte acercando, te vas alejando. Porque requiere la mano de un maestro artesano el poder restaurar una obra de arte. O tú no entiendes qué es una obra de arte, o no entiendes cómo se hace, pero la restauración es algo que Dios toma tan en serio, hermanos. Y tan en serio y tan en el centro lo tiene Dios, que una de las cosas que Él más gusto y más anhela hacer es compartir el gozo que Él siente por la restauración. Y era a lo que estaba invitando a Jonás. Era lo que el corazón de Dios anhelaba que Jonás viera, que Él estaba dándole la oportunidad a los de Nínive, incluso a los de Nínive. Y Dios estaba tratando con Jonás, y Dios estaba tratando, hermanos, con los fariseos. Y esa pregunta que Jesús les hace a los fariseos era para tratar de alcanzarlos, era para tratar de hacerlos reaccionar de su mal comportamiento, de su reacción equivocada. Y eso lo vemos, hermano, por todos lados. Lo vemos en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el padre invita al hermano mayor a unirse a la fiesta. Y cuando pensamos en esta otra historia, ¿verdad? De las 99 ovejas que se quedaron en el redil, lo que el pastor iba por la que se había perdido. Y cuando regresa, ¿verdad? Yo creo que el pastor quisiera ver a las demás ovejas, alegrarse, recibirla a esta oveja que se había perdido, porque es su corazón.
En otra historia, ¿verdad?, cuando una mujer pierde una moneda de oro y busca y hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, ¿qué hace? Invita a sus amigos a que se unan en la alegría de haber encontrado, de haber restaurado esa moneda de oro a su lugar de origen. Y es una invitación que Dios nos hace a todos, hermanos, de poder ver que la historia de restauración de cada persona es una alegría, es un gozo. Vemos también la palabra dice que hay gozo y hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El plan de Dios, hermanos, es restaurar al hombre, restaurar lo que se había perdido, pero no se queda ahí. Él quiere compartir el gozo. Él quiere que nosotros compartamos la alegría de ver a alguien que estaba caído y que ha sido restaurado. Y cuando fallamos en esto, hermanos, cuando no podemos y no logramos conectarnos con esta parte del corazón de Dios, Dios se entristece tanto. ¿Por qué se entristece tanto Dios? ¿Por qué dice que se enojó y se entristeció cuando estos hombres no quisieron contestar, verdad? Dice que Jesús se entristeció y se enojó con ellos. Hermanos, yo creo que algo que sucede, que es una clave importante en esto, es que si tú no eres capaz de alegrarte por la restauración de otro, si tú no eres capaz de ver, de abonar al trabajo que Dios está haciendo en la restauración de otro, lo más probable es que tú no lo puedas hacer contigo mismo. Lo más probable es que tú no tengas la capacidad de entender que Dios te quiere restaurar a ti también. Amén. Y hermanos, cuando fallamos en esto, cuando fallamos en encontrar el gozo de Dios en restaurar vidas que se habían caído, cuando no podemos lograr eso, cuando lo que despierta en nosotros es un cierto enojo, Dios nos arroja luz porque quiere hacernos ver que muchas veces a nosotros mismos no logramos concebir que Dios nos pueda perdonar. Y eso va creando un corazón tan duro. Gente pensando que ya está demasiado lejos del lugar que Dios tiene para ellos y no pueden entender el deseo de Dios para restaurarlos. Y como no lo pueden creer en sí mismos, menos lo van a creer en otros. Y si yo me siento lejos de la gracia de Dios, y si yo me siento que estoy en un lugar en donde Dios ni siquiera puede y quiere mirarme, yo estoy seguro y convencido que otros están igual o peor que yo. Yo estoy convencido de que la restauración que Dios quiere hacer en otros no es una restauración sincera, honesta, y empezamos a tener toda clase de ideas porque nuestro corazón se ha endurecido, hermanos. Y es a lo que Dios nos está invitando. Nos está invitando a compartir el gozo de la restauración, de su obra, de lo que Él ha puesto en el centro. Cuando Dios dice a alguien, levántate y ponte en medio porque quiero hacer algo. Y lo quiero hacer justo ahí, justo aquí a la vista de todos, porque quiero que todos se unan a la alegría, a mi gozo, a mi satisfacción de completar y restaurar una vida. Y no sé cuántos conocen, a lo mejor ustedes ya han escuchado o visto algún documental. Hay un arte japonés muy bello que se llama el kintsugi, ¿verdad? Que es le llaman, quiere decir como reparación dorada. No sé cuántos ya conocían de esto, pero la idea es que la gente lleva con estos artesanos del kintsugi piezas de cerámica, piezas de este material que se puede romper, y llevan los pedazos y estas personas los vuelven a unir. Pero no solamente eso, ellos colocan oro en las grietas que quedan de esa reparación. Y dice que forma parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación e historia. Entonces, cuando tú ves una pieza que ha sido restaurada por estos maestros del kintsugi,
Vas a ver una pieza que tiene claramente las partes donde se rompió, pero están adornadas con oro. Y esto las vuelve más valiosas que cuando estaban antes de romperse. Y cuando yo veo este arte, digo, ¿cómo es que es un arte de esta cultura japonesa? ¿Y por qué esto nunca nació en la cultura judía, por ejemplo? En la cultura incluso occidental, nuestra cultura, ¿verdad? Queremos que las cosas sean perfectas y que duren perfectas, y que si llega a haber una descompostura, tratar de ocultar, tratar de encubrir esa rotura, ese quebrantamiento. Y a mí me sorprende cómo los japoneses llegaron a esta conclusión y pudieron entender eso y poderlo ver. Y a lo mejor ellos no entienden, no lo estaban pensando en el plan de redención de Dios, pero hoy en día nosotros podemos ver, hermanos, cómo en el kintsugi hay algo tan especial, algo que nos llama, porque ninguno de nosotros, hermanos, somos una pieza completa. Ninguno de nosotros estamos en el estado original en el cual Dios nos diseñó y nos creó. El pecado nos ha roto. La vida y las decisiones que muchas veces hemos tomado nos han creado grietas. Y el plan muchas veces de nosotros es encubrirlo. Y lo que pensamos es que queremos o somos perfectos o mejor nos escondemos. Y cuando vemos a este maestro artesano que le da valor, y me llamaba la atención ahí viendo, ustedes también pueden ver cualquier documental acerca de eso, la laca con la que primero unen las piezas, la sacan de un árbol, y este árbol muere en cuanto le sacan esta laca, el material, la resina, porque es la vida del árbol. Entonces, para poder restaurar estos objetos, ese árbol debe morir, y por lo tanto es muy costoso y muy valioso, porque ya una vez que le extraen esa resina para crear la laca con la que van a unir las piezas, ese árbol muere. Y yo veo, hermanos, cómo en el plan de Dios estaba eso también, que Jesús debía morir, que no es cualquier pegamento, que no son ideas humanas, que no es nuestra intención de unir las piezas, sino que es la sangre de Cristo Jesús. Y esa laca después la mezclan con polvo de oro o algún otro material muy precioso para poder unir las partes. Y cuando pensamos, hermanos, en que como mucha gente piensa que ¿por qué Dios creó al hombre con la capacidad o la oportunidad de caer en el pecado? ¿Y por qué Dios permitió y abrió esta puerta hacia tanto dolor, destrucción y muerte? Y que Satanás está declarando que es un fracaso la humanidad. Te está declarando que tú eres un fracaso porque te has roto, porque tus piezas se han separado. Dios tiene esta idea de restaurar y dar un valor todavía mayor y unirlo con su sangre preciosa, y su gracia sea un adorno y una alabanza para todo el universo. Ha puesto la restauración de la humanidad como el centro de todo. Invita a que nos gocemos, hermanos. Ese es el plan de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios que se goza en la restauración de todas las cosas, de esta creación caída. No quiero hablar mucho de esto, la verdad es que solamente lo he platicado con unos amigos, pero cuando vemos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y vemos cómo va a ser el final de todas las cosas, a veces pensamos que se va a destruir todo lo que conocemos y va a llegar algo nuevo, pero hay teólogos y hay gente que estudia la palabra diciendo que Dios va a restaurar todas las cosas, que va a ser un proceso de restauración, que Dios va a hacer todas las cosas nuevas, que no va a ser destruyo esto y empiezo de algo nuevo, que podría ser lo más fácil para Dios, pero no es su corazón, no es el carácter de Dios destruir y hacer algo completamente diferente, sino es un gozo para Él el restaurar, el traer nueva vida donde parecía que estaba roto.
Y ese es nuestro Dios, y eso es lo que queremos nosotros, hermanos, entender y ponerlo en nuestro corazón todos los días para poder alegrarnos cuando vemos en otros la restauración, para evitar que en nuestro corazón surja esta respuesta como la de los fariseos o como la de Jonás, de no entender que el plan de Dios para cada uno de nosotros, para cada ser humano, es su restauración. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos, oh Dios, tu plan de restauración para este mundo, para nosotros. Gracias, oh Dios, te damos porque eres un Dios de misericordia. Y perdónanos si alguna vez, oh Dios, nuestro corazón se ha endurecido tanto que pensamos que nosotros mismos o alguien más está fuera del alcance de tu redención, de tu restauración. Ayúdanos a entender, oh Dios, cómo tú nos ves, cómo tú ves nuestras partes rotas, Señor, cómo tú ves cómo nuestra vida se ha quebrantado, se ha dividido y ha perdido esa forma original que tú nos diste. Señor, nos ponemos en tus manos diciéndote, tú eres el Maestro, tú eres aquel que puede restaurar. Yo no puedo restaurarme. Yo no puedo hacerlo por mí mismo, no puedo hacerlo por otros, es tu obra. Y Señor, es la alabanza de tu gloria, es la alabanza, Señor, que tú quieres demostrar a todo el universo, de cómo tú puedes restaurar aquello que se había caído, aquello que se había perdido, aquello que está roto. Gracias, Señor, gracias porque no es la perfección que esperas de nosotros. No podríamos tenerla. No podríamos tener, Señor, siempre ser como de una sola pieza perfectos. Pero tú trabajas con corazones rotos que se disponen a ser vueltos a la vida, a ser vueltos, Señor, a su forma original. A decirte, aquí estamos, oh Dios. Aquí está mi vida. Tú conoces qué tan roto está. No quiero esconder mis heridas, no quiero esconder, oh Dios, las cicatrices de mis malas decisiones. No quiero esconder, oh Dios, que no quiero creer que tu sangre preciosa es suficiente para restaurarme, sino quiero creer, oh Dios, que tu gracia es suficiente para embellecer mi vida mucho más de lo que podría ser si yo nunca te fallara. Señor, ayúdenos a ser una comunidad que se goza en la restauración, que une a ti, Señor, cuando tú aceptas a alguien más, que podamos compartir en lo más profundo de nuestro ser ese gozo que tú sientes. Ayúdanos, Señor, a verlo así. Ayúdanos, Dios.
Amén, Señor. Y un día cantaremos eternamente de la gracia que nos rescató, de la gracia que nos restauró. Gracias,